Bueno, vamos a continuar con nuestro tema de escalas del universo. Y es porque hemos hablado de la estructura gran escala del universo, pero todavía no hemos hecho como un estudio concienzudo de cómo hacemos para saber las distancias a los lugares más lejanos, porque hemos hablado, por ejemplo, del método de las estrellas efeidas, pero como ustedes se pueden imaginar, debe llegar a un punto en el cual si una galaxia está tan lejos, pues yo ya no voy a poder encontrar una estrella individual pulsando de esa manera, simplemente porque ya simplemente no es lo suficientemente luminosa. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de buscar diversos métodos que se basan en tomar un objeto cuya luminosidad yo conozca desde antes, de alguna manera, y pues vamos a ver cómo lo vamos a hacer para diferentes métodos, pero vamos a buscar objetos cuya luminosidad yo conozco antes y voy a utilizar esta fórmula que me relaciona el brillo medido con un instrumento aquí en la Tierra con la luminosidad que el objeto realmente tiene, y esa relación me va a hablar de la distancia a la cual es ese objeto. La razón es porque, recordemos, el flujo, el brillo que yo mido aquí, varía con el inverso del cuadrado de la distancia. ¿Sí? O sea, si entre yo más me aleje, menos brilla. Y entonces de esa manera yo voy a poder encontrar con la relación entre el brillo real y el aparente, voy a encontrar la distancia. Eso ya lo hemos discutido antes, cómo lo hacemos. Y para eso entonces vamos a utilizar objetos que brillen de manera estándar siempre, o sea, que sean igual de brillantes. Por ejemplo, yo una estrella joven cuya temperatura sea 6000 Kelvin, pues esa estrella va a ser la misma aquí en la Cochinchina. Entonces esa va a ser un estándar para mí. Entonces esas llamadas, eso en inglés se llama standard candles o standard bulbs, o simplemente como velas estándar o objetos que brillan de manera estándar, siempre de la misma manera, como faros o velas, ¿sí? Entonces, si yo sé cómo brilla el objeto, yo voy a poder conocer su distancia. Cuando estamos mirando distancias, sin embargo, no tan grandes, o sea, como por ejemplo a objetos del sistema solar o estrellas cercanas, no necesariamente voy a utilizar digamos, la información sobre la luminosidad para deducir el brillo, para deducir, perdón, la distancia, porque voy a poder detectarla directamente. ¿Cómo mido esas distancias de manera directa? Una, por ejemplo, es por medio de radar, aquí para objetos dentro del sistema solar, en los que yo envío una señal de radio y la señal rebota y vuelve hacia mí, y mirando el tiempo y además mirando el corrimiento al rojo de la señal que haya podido tener porque el objeto se está moviendo, voy a poder determinar la astrometría de este objeto. Astrometría siendo la posición en 3 dimensiones y la velocidad en 3 dimensiones también, en 3 direcciones. Y algo similar voy a poder hacer con el paralaje estelar. Entonces recordemos que el paralaje estelar me da la información de que cuando yo me muevo de un lado a otro de la órbita terrestre alrededor del Sol, yo veo el pequeño cambio en las estrellas respecto a estrellas mucho más lejanas cuyo paralaje no lo puedo detectar, y entonces de esa manera detecto las distancias. ¿Cuál es el asunto? Que este método de paralaje estelar funciona apenas hasta unos miles de años luz, exagerando, o sea, desde decenas de años luz o pocos años luz hasta 1000 años luz, exagerando. Y de ahí para allá, ¿qué hago? Si la galaxia mide decenas de miles de años luz, entonces ¿cómo hago para medir distancias más allá? Entonces eso es lo que vamos a mirar, cómo hacemos para construir diferentes métodos para llegar más y más lejos. Entonces primero ya lo describimos, es el método de cefeidas variables, que es uno de estos métodos de velas estándar, de standard candles, porque son objetos cuya luminosidad yo conozco muy bien, o sea, está muy bien calibrada ya desde antes, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo he encontrado cefeidas estrellas cefeidas cerca a nosotros, cerca al Sol, pues no necesariamente a distancias a las cuales les pueda medir el paralaje, pero sí distancias no tan lejanas. Y entonces resulta que lo que yo puedo hacer es que puedo deducir su luminosidad gracias a su periodo de oscilación. Entonces, si yo encuentro una cefeida en otra galaxia, yo puedo encontrar por la fluctuación en la manera como cambia su brillo, puedo deducir su luminosidad. Y de nuevo, si conozco su luminosidad y puedo compararla con su luminosidad aparente, puedo conocer su distancia. Entonces, este es un método muy útil. Sin embargo, el problema es que no hay
no es fácil medirle el paralaje a las cefeidas. Las cefeidas casi todas están más lejos que lo que nos permite medir el paralaje. Entonces, o están, que yo sepa, bueno, la verdad no sé si hay alguna, pero yo pensaría que no. Pero bueno, entonces hay un método intermedio que me permite unir o calibrar el método del paralaje con el método de las cefeidas, que es el método de ajuste a la secuencia principal o Main Sequence Fitting, que se refiere a que yo puedo comparar, digamos, grupos de estrellas, ya no estrellas individuales, sino grupos de estrellas que sean parecidos. Puedo compararlos y, por ejemplo, veo unos más cerca u otros más lejos. ¿Cómo voy a poderme asegurar que una población de estrellas sea parecida a otra población que yo vea de estrellas? Pues la manera como lo hago es precisamente dándome cuenta si son jóvenes o no. Porque si son jóvenes, yo sé que esas estrellas posiblemente están entrando hasta ahora en la secuencia principal y yo sé cómo es su relación entre luminosidad y temperatura, ¿sí? ¿A qué me refiero con eso? Yo, por ejemplo, considero una estrella que esté a 5000 grados Kelvin o a 6000 grados Kelvin. Perdón, Kelvin, no grados. Kelvin no se dice solo Kelvin. Está a 6000 Kelvin una estrella. Y yo me imaginaría, ok, esa estrella ¿qué luminosidad tiene? Si no conozco su luminosidad a priori, no podría saber, por ejemplo, porque podría ser una estrella como el Sol, pero también podría ser una gigante roja, una supergigante roja, que sea mucho más luminosa. O sea, solo la temperatura no me dice qué tan luminosa es la estrella. Pero si yo sé que la estrella no es gigante, sino que está en la secuencia principal, entonces yo sí sé su luminosidad. ¿Cómo sé entonces que la estrella está en la secuencia principal? Pues sí sé que es parte de un grupo de estrellas que acaban todas de entrar a la secuencia principal, y la manera como me doy cuenta es si son jóvenes o no. Y si son jóvenes es porque están todavía cerca unas de otras, porque se formaron una región del espacio, digamos, cerrada, cercana. Entonces lo que yo voy a hacer es que voy a tomar un cúmulo de estrellas que sea aproximadamente joven, que todas sus estrellas yo sepa que están en la secuencia principal y que esté cerca, que pueda medir su paralaje, y ese va a ser las Híades, las famosas Híades. Y entonces yo voy a graficar la temperatura de las Híades, que lo puedo conocer simplemente con su color, con el brillo aparente de las Híades. ¿Listo? Cuya distancia yo conozco muy bien. Lo puedo conocer porque si están cerca puedo medir su paralaje. Y voy a comparar con otro cúmulo de estrellas que estén más lejos. ¿Qué van a hacer las Pléyades? ¿Cómo sé que están más lejos? Porque yo sé que las Pléyades también son jóvenes, hasta ahora están entrando en la secuencia principal, pero las estrellas de temperatura, por ejemplo, 6000 Kelvin, son mucho menos brillantes, aparentemente. Entonces yo digo, debe ser porque están más lejos. Porque las estrellas deben ser las mismas. En ambos cúmulos, las estrellas de 6000 Kelvin deben tener la misma luminosidad intrínseca. Y si veo una menos brillante que otra, debe ser porque está más lejos. Entonces pongo todas las estrellas de las Pléyades en esta gráfica, las rojas, y me doy cuenta todas estas están a la misma distancia en términos verticales, o sea, en términos de brillo aparente, de las Híades. O sea que las Pléyades estoy observando que son 7.5 veces menos brillantes que las Híades. Pero si son las mismas estrellas, o sea, no porque sean literalmente las mismas, sino son el mismo tipo de estrellas, o sea, jóvenes en un cúmulo en la secuencia principal, entonces no tendría por qué haber esa diferencia. La diferencia es exclusivamente por la distancia. Entonces lo que eso me permite decir es que voy a utilizar la regla que acabamos de mencionar, que si la luminosidad es cierto factor X, entonces la distancia debe ser un factor 1 sobre X al cuadrado. O al revés, si el factor es 1 sobre X de luminosidad, de brillo, 1 sobre X, entonces la distancia debe ser X raíz de X, ¿sí? Por la fórmula que vimos aquí. La distancia va como la raíz del brillo. Entonces, si es 7.5 veces menos brillante, significa que la distancia es mayor de las Pléyades que de las Híades, un factor raíz de 7.5. ¿Listo? O sea, 2.75 veces más lejos. Y puedo hacer lo mismo con los cúmulos que yo me encuentre. Con cúmulos de estrellas que yo sé que todas esas estrellas están en la secuencia principal. Y eso entonces me va a ayudar a encontrar cúmulos o distancias a cúmulos hasta 1.000.000 de años luz o cientos de miles de años luz. Eso es bastante distancia. Entonces me ayuda a mí a cerrar
la distancia entre las estrellas que yo puedo, o las distancias que puedo medir por paralaje, y las distancias que puedo medir por cefeidas, porque las cefeidas me las voy a encontrar principalmente lejos de mí, y seguramente no, sino también me las voy a encontrar en galaxias enanas satélites de la Vía Láctea, que por ejemplo ahí fue que se las encontró Henrietta Swan-Leavitt. Entonces este es un método que me permite a mí enlazar el paralaje con las cefeidas, me permite hacer una calibración, o sea, lo ideal sería encontrar cuando todos estos métodos se encuentran, o sea, una estrella que sea cefeida, que le mida el paralaje, que le pueda hacer este tratamiento, que esté en un cúmulo, que le pueda hacer este tratamiento de ajuste de la secuencia, ajuste a la secuencia principal. Pero eso no va a ser así siempre. Entonces lo que sí puedo hacer es escoger dos métodos y agarrarlos de a dos. Entonces, paralaje, main sequence fitting, los calibro uno con otro. Y ahora main sequence fitting lo calibro con el de cefeidas. Y ahora el de cefeidas lo calibro con los siguientes que vengan, a más y más distancia. ¿Listo? Entonces vamos en 1.000.000 de años luz de distancia de nosotros con este método de main sequence fitting. Estamos hablando de galaxias cercanas, muy cercanas, muy cercanas. ¿Listo? Esto lo puedo hacer con las Híades porque están apenas a 150 años luz, entonces su paralaje lo puedo conocer sin ningún problema. Y las Pléyades, por ejemplo, están más lejos. Bueno. Bueno, el de los helados. Ok. Entonces, un método que me funciona más allá, porque como les decía, claro, las cefeidas me sirve hasta unos, entonces, perdón, tal vez, pido disculpas si parece que lo dije en desorden, pero hablé de las cefeidas primero simplemente porque ya habíamos hablado antes, pero el método de las cefeidas me funciona de más allá que el método de main sequence fitting, o sea, me funciona para distancias más lejanas que main sequence fitting, o sea, más de 1.000.000 de años luz. Recordemos que la clase pasada, la clase pasada, encontrábamos una galaxia que tenía una cefeida y esa galaxia estaba a 50 millones de años luz, o sea, ya galaxias no tan cercanas a la nuestra. Sin embargo, estamos hablando de galaxias a las cuales todavía le puedo ver una cefeida, pero como les mencionaba al principio, puede ser que yo vea una cefeida, puede ser que yo vea una galaxia y tenga cefeidas, pero yo no las voy a poder ver por la simple razón que no es lo suficientemente luminosa, y ya está tan lejos que no la detecto. Entonces me toca buscar otro método que ya no sea el de las cefeidas, pero que idealmente se solape en algunas distancias con el método de cefeidas. Y uno de estos métodos, o uno de los más exitosos, de los más usados, es el método de la relación de Tully-Fisher. Este método se basa en lo siguiente. Resulta que nosotros si conocemos una galaxia que esté rotando, entonces yo voy a poder relacionar la tasa de rotación de la galaxia sobre sí misma con la cantidad de masa que hay adentro. ¿Por qué? Porque entre más masa, pues va a rotar más rápido, va a dar vueltas sobre sí misma más rápido. Entonces, si mido la tasa de rotación, puedo inferir la cantidad de masa en esa galaxia. Y si puedo inferir la cantidad de masa, pues puedo inferir la luminosidad, que eso es lo que busco, saber cuál es la luminosidad real de esa galaxia para compararla con la luminosidad aparente. Entonces, ¿cómo mido la tasa de rotación en una galaxia? La puedo medir porque resulta que yo voy a, por ejemplo, tomar el espectro de la galaxia y me voy a dar cuenta que una parte de esa galaxia se está acercando hacia mí y otra parte se está alejando. ¿Cómo? Por el efecto Doppler. Entonces, si una parte de la galaxia se está acercando y otra se está alejando, es porque está haciendo una rotación. Entonces van a haber unas líneas corridas hacia la derecha y otras hacia la izquierda, ¿listo? O sea, va a haber emisión corrida hacia la izquierda de la derecha en el espectro, quería decir, o sea, hacia el azul si se acerca y hacia el rojo si se aleja, y entonces voy a poder medir de esa manera espectroscópica la tasa de rotación. Entonces con la tasa de rotación me voy a esta recta, que es la relación entre la tasa de rotación, la luminosidad, y deduzco la luminosidad de esa galaxia, la luminosidad intrínseca de esa galaxia. Y de esa manera ya puedo, con la luminosidad aparente, con el brillo aparente, me voy a encontrar la distancia. Ahora, esto requiere unas condiciones muy específicas,
La primera es que yo tengo que conocer muy bien cuál es el plano de rotación de la galaxia, y eso requiere que la galaxia sea elíptica, no sea elíptica, sino que sea espiral, ¿sí? O sea, que yo pueda ver cuál es muy bien el eje de rotación de esa galaxia. Si no puedo ver ese eje de rotación, esa tasa de rotación puede tener unos sesgos muy grandes, que yo no voy a saber la orientación relativa de esa galaxia respecto a mí. Eso por un lado. Por otro lado, voy a necesitar que la galaxia esté girando de esta manera, o sea, que yo la vea de esta manera. Porque si la galaxia está girando así, me muero de hambre antes de que ella dé un cuarto de vuelta, por ejemplo, para yo ver, ok, esa es su tasa de rotación. Yo no, digamos, se demoraría mucho tiempo. Esto lo puedo hacer espectroscópicamente, pero si está así, no, porque no hay ninguna parte que se acerque y otra que se aleje para utilizar el efecto Doppler. Entonces, puede pasar que yo encuentre en una región del universo que solo hay galaxias elípticas, y entonces va a ser muy difícil medirles la tasa de rotación y va a ser muy difícil medirles la distancia de esta manera. Entonces, bueno, este método es muy útil porque ya me lleva el horizonte de hasta dónde yo puedo medir distancias hasta 1000 millones de años luz. Yo diría, uy, eso es lejísimos, y es verdad, no está mal, pero hay varios problemas. El primer problema es que todos estos métodos, entre más lejos yo miro, el error, la incertidumbre también aumenta. Entonces, por ejemplo, si yo estoy mirando, si digamos consideremos un error de un 1%, que es poquito, debería ser más, pero consideremos un error del 1% en la determinación de una distancia. Entonces me imagino que mido la distancia a una galaxia por medio de la relación de Tully-Fisher, que está, yo qué sé, a 100 millones de años luz. Entonces el error es de 1 millón de años luz, que no está mal, 1 millón de años luz, digamos que está dentro de su vecindario, entonces me permitiría como, digamos, está dentro de donde están sus galaxias vecinas, sus galaxias enanas vecinas, entonces pues, digamos, no es tan grave. Pero si yo miro una galaxia que queda a 1000 millones de años, entonces el error es de 10 millones de años. Y eso ya es mucho más, porque ya voy a poderme confundir entre la galaxia y otras galaxias, ya no enanas, satélites, sino otras que estén por ahí. Entonces ya el método va a comenzar a tener sus limitaciones. Esto no significa que no puedo utilizar las demás galaxias que haya por ahí cerca para hacer una estimación. Eso sí se hace, de hecho, estimaciones por cúmulos galácticos, pero digamos el método individual ya no va a ser tan confiable. Entonces necesito ir más allá. La otra razón por la cual necesito ir con más precisión es que a 1 millón de años todavía estamos dentro del universo relativamente cercano, porque dijimos, la clase pasada decíamos, estamos encontrando galaxias que están a 10.000 millones de años luz. Y estamos hablando hasta ahora de 1000 millones de años luz. O sea, estamos de 1000 millones de años luz a 10.000 millones de años luz, que no sabemos cómo medir esas distancias. Porque este método ya deja de funcionar a 1000 millones de años luz. ¿Sí? Entonces me falta todavía mucho más. La razón por la que deja de funcionar es porque ya no es tan fácil medir la tasa de rotación. De nuevo, porque ya no es tan fácil tomarle el espectro, porque ya no es tan luminoso, bueno, etc. Entonces voy a utilizar un fenómeno que puede ser más brillante que una galaxia. Que no es fácil pensar en eso, porque claro, el método de Tully-Fisher funciona, pero si yo ya no veo muy bien la galaxia, entonces pues yo ya estoy fregado, porque ¿qué es más luminoso que una galaxia? La galaxia es llena de estrellas y aún así si no la veo, entonces ¿qué hago? Entonces no, vamos a buscar eventos transitorios, ¿sí?, que van a ser las explosiones de supernova, pero no cualquier tipo de explosiones de supernova, y voy a argumentar por qué no cualquier tipo, pero en particular me va a interesar las explosiones de supernova de enanas blancas. ¿Listo? Ese va a ser mi enfoque ahora. La razón por la cual me van a interesar es porque siempre emiten la misma cantidad de energía, y adicionalmente siempre ocurre a cierto mismo límite. Ahorita vamos a ver qué quiero decir con eso. Pero esencialmente una supernova de enana blanca ocurre cuando una estrella enana blanca, absorbiendo material de una compañera, comienza a adquirir suficiente masa, porque recuerden que una estrella enana blanca es el fin de vida de una estrella no gigante de la secuencia principal, o sea, como el Sol, por ejemplo. O sea, menos de como 1 y pico
masas solares, o menos, digamos, entre no sé, 0,7 y 1,2, 1,3 masas solares. Digamos, es lo que quedaría después del ciclo de vida de una estrella como el Sol, hasta menos de una masa solar. Y quedaría una estrella enana blanca. Ahora, esa enana blanca, si comienza a absorber material de una compañera, entonces va a llegar a un punto en el cual va a adquirir 1,4 veces la masa del Sol, y en ese momento va a experimentar un colapso porque no va a poder resistir la gravedad. Y ese límite de masa siempre es el mismo. Se va a llamar el límite de Chandrasekhar. Ahorita les explico por qué ese límite es el mismo. Entonces consideremos la siguiente situación que estamos mencionando. Tenemos entonces por este lado, aquí a mi izquierda, tenemos un par de estrellas que conforman un sistema binario. Una de ellas de masa solar o alrededor de masa solar ya llegó al final de su ciclo de vida, ya no es una gigante, ya es solo una enana blanca. ¿Listo? Una enana blanca de tamaño, digamos, una enana blanca de un tamaño de masa solar es aproximadamente igual a la Tierra en tamaño, en masa obviamente pues no. Y entonces si tiene una compañera y esta compañera, por ejemplo, ya está también llegando al final de su ciclo de vida, pero todavía no, está gigante, entonces vamos a recordar que las estrellas gigantes pues tienen unas capas externas que no tienen muy bien agarradas porque la velocidad de escape, como están tan expandidas, está tan lejos del centro, las capas exteriores, que la velocidad de escape es bajita. Entonces es fácil que esas capas se vayan, por un lado. Por otro lado, como este es un objeto muy compacto, las enanas blancas son objetos muy compactos, los objetos compactos, si bien tienen la misma fuerza gravitatoria que el objeto originalmente, adicionalmente tienen fuerzas de marea muy intensas. Entonces lo que puede hacer es, por medio de fuerzas de marea, arrancarle pedazos de las capas exteriores de la estrella vecina y va a comenzar entonces a caer ese material sobre la estrella. Lo que pasa es que, claro, el material cae con un impulso, entonces no puede caer directo sobre la enana blanca, sino que comienza a orbitar y se genera un disco de acreción. Entonces lentamente se va acretando, o sea, va lloviendo material sobre la estrella, sobre la enana blanca, proveniente de su compañera, ¿sí? Y entonces va a comenzar, como las capas exteriores de la estrella va a tener mucho hidrógeno, entonces se va a comenzar a depositar hidrógeno, como quien dice una pequeña piel de hidrógeno, sobre la enana blanca. ¿Sí? Que la enana blanca pues ya está hecha desde los desechos finales de la vida de la estrella original que teníamos. Vamos a tener ante todo carbono. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre? Si hay suficiente masa de hidrógeno, como hay tanta presión sobre la superficie de la estrella y dentro de la estrella, entonces vamos a veces a tener pequeñas explosiones, no gigantes, sino pequeñas, llamadas nova, que es cuando la temperatura en el hidrógeno es tan alta que hay una explosión nuclear, ¿sí? Porque hay fusión, entonces se fusiona el hidrógeno y hay una pequeña explosión. Y esas son las explosiones de nova, ¿listo? Y al explotarse, entonces sale todo ese material hacia afuera y entonces queda la estrella. Y la estrella enana blanca, a medida que va acretando masa, que va acretando, como va adquiriendo más material, va colapsando más. ¿Por qué? Porque lo que sostiene una enana blanca es lo que se llama la presión de degeneración de los electrones. Significa que como ya no hay presión de radiación hacia afuera, o sea, luz que está impidiendo el colapso de la estrella, entonces lo que vamos a tener es que los electrones dentro del material de la estrella no van a querer estar juntos, van a querer repelerse, pero esa no va a ser una repulsión electrostática, sino es una repulsión cuántica que viene a partir de algo de un principio de la mecánica cuántica que se llama el principio de exclusión de Pauli. ¿De qué? ¿Cómo se me olvidó? Perdón, sí, lo voy a verificar por si acaso para no decir babosadas. Sí se llama así, se llama así, perdón. Principio de exclusión de Pauli, que explica que los electrones no quieran estar juntos, sino que van a querer mantener distancia. Y esa manera de mantener distancia va a corresponder entonces a una presión, entonces que evita que el objeto colapse. Pero esa presión tiene un límite, ¿sí? Y ese límite se va a alcanzar. Entonces, a medida que yo le mando más materia, la estrella va colapsando porque los electrones no aguantan, la presión es constante,
entonces los electrones no aguantan, y llega un límite, que es el límite de Chandrasekhar, que es 1.4 masas solares. Cuando este objeto tiene más de ese límite, la estrella enana va a colapsar. Ya la presión de radiación no es suficiente, la presión de degeneración, perdón, de los electrones no es suficiente para sostener la enana blanca. ¿Ok? Entonces eso va a causar una explosión. ¿Por qué? Porque como colapsa, entonces vamos a tener todo ese carbón, toda esa basura que nos sobraba del ciclo de vida original de la estrella, que no alcanzó a quemar mientras estaba viva en la secuencia principal. Ahora sí va a tener un proceso de fusión muy rápido, porque resulta que se va a encontrar en este colapso tan tremendo, y en este colapso tan tremendo todo ese material se va a fusionar muy rápidamente y va a explotar, y esa es la supernova, y eso va a ser la fase aquí C, colapso. ¿Listo? Cuando la masa de la enana blanca llega a ese límite de Chandrasekhar, la temperatura se incrementa tanto que el carbono, que era parte de los sobrantes que había ahí, el carbono que en una masa en una estrella de masa baja no explota, pero en una estrella de masa, o sea, no se fusiona, o sea, sobró, se enciende y se quema explosivamente. Y entonces, ¿qué pasa? Que siempre va a ser el mismo, siempre esa explosión va a ser la misma. La razón por la cual esa explosión va a ser la misma es porque depende de un límite microscópico cuántico, que es la presión de radiación de los electrones. Cuando los electrones no aguantan más, es que hay esa explosión. Y entonces por eso esa supernova siempre va a ocurrir de la misma manera. ¿Listo? Y entonces va a ser una de estas velas estándar que nosotros vamos a utilizar para, si conocemos su luminosidad intrínseca y si medimos su brillo aparente, entonces podemos calcular su distancia con la fórmula del inicio. ¿Listo? Este es un ejemplo a continuación de una nova, no una supernova, de una explosión de estas de nova de enana blanca, en la cual hubo una gran cantidad de hidrógeno depositada sobre su superficie, y ese hidrógeno eventualmente pudo llegar a una temperatura para fusionarse, para explotar, y entonces es como si explotara una gran cantidad de bombas nucleares sobre la superficie de la enana blanca, y claro, toda esa capa de gas, todas las capas de gases que estaban por ahí pues salen a volar. Y esta es una imagen del telescopio espacial Hubble que rastrea por aquí adentro, deben estar la enana blanca y su compañera, y rastrea esa explosión, todo ese material que sale hacia afuera. Esas explosiones ocurren, no son tan poco comunes, pero son poco luminosas, la verdad, y siempre son también un poquito diferentes. Mientras que la supernova completa, o sea, cuando ya la estrella no aguanta más y ya no queda ni el pegado, entonces estamos hablando de supernova tipo 1A, que fue la que observó Tycho, ¿cierto? Recordemos la historia de Tycho cuando todavía nos veíamos las caras presencialmente, que fue esa supernova, fue la famosa Stella Nova la que hizo que Tycho se metiera en todo este tema de la astronomía. Y también otra supernova de Kepler, que claro, ya son mucho más notorias. O sea, esto pasó hace 400 años y todavía lo estamos viendo, más de 400 años, y todavía lo estamos viendo. Si vemos la onda de choque expansiva, que es bastante grande, o sea, son 55 años luz, ¿no? Es tremendo. Y la de Kepler pues también. Entonces, para hacer la diferencia entre estos tipos de supernova, están las supernovas de enana blanca, que son las que vemos en la parte de arriba, y las supernovas normales, digamos, las tipo 2, así se llaman, que son simplemente las que ocurren con la muerte de una estrella masiva. Mientras que las tipo 1 son las de ¿qué? Las que requieren una estrella binaria. Si no hay binaria, no hay supernova de 1A, porque si yo tengo solo una simple estrella enana blanca solita, ella no tiene cómo crecer y se va a quedar ahí tranquila. Pero bueno, comencemos con entonces esto comienza con una estrella de masa solar, aproximadamente solar, se expande a una gigante roja, sale su material externo, se enfría y se contrae hasta convertirse en una enana blanca. Y si tiene una vecina que está gigante, por ejemplo, y se permite que se le arranque material, entonces aquí claramente vamos a tener entonces el inicio de un disco de acreción. Y como dice acá, este man sí vende buenos aguacates.
No le voy a comprar hoy, pero este sí vende buenos aguacates. Yo ya les identifico el canto. Eventualmente, porque esto toma tiempo, este disco de acreción no es súper eficiente, entonces se toma tiempo mientras le paso suficiente material de las capas externas de la estrella vecina a la enana blanca, hasta que finalmente tenemos un colapso, que es cuando el disco de acreción le ha pasado suficiente material a la enana blanca para que supere el límite de Chandrasekhar de 1.4 masas solares y explota. Todo este proceso puede tomar unos 10.000 millones de años. Puede tomar menos, pero en promedio toma mucho tiempo. Entonces, por esta razón, no son ocurrencias muy comunes, ocurre muy de vez en cuando. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en nuestra galaxia no tenemos supernovas 1A todo el tiempo. Pero las que sí son más comunes son las tipo 2, que es cuando una estrella masiva muere, ya sea porque se expande y colapsa su núcleo, o porque se va compactificando y después colapsa, porque este tipo de cosas, este tipo de eventos, primero solo requiere de una estrella, aunque bueno, la mayoría de estrellas en una galaxia no son masivas, pero digamos solo requiere una, no requiere dos, como si requiere la supernova tipo 1A. Y por otro lado, las estrellas muy masivas viven poquito tiempo, recordemos que viven apenas 10 millones de años, o sea, 1000 veces menos que este proceso dura. Entonces, por esa razón, las supernovas tipo 2 son un poco más comunes. Ahora, ¿qué pasa? Resulta que si yo comparo cómo cambia, o sea, cómo es el brillo de la explosión, pues tendría que ser una serie de tiempo. O sea, tendría que mirar desde que yo detecto la supernova hasta que ya no la puedo ver, digamos, tan sencillamente. Entonces, ¿cómo va cambiando el flujo? Entonces, o la luminosidad. Entonces resulta que para una supernova que viene de una estrella masiva, o sea, una tipo 2, la explosión va a tener unos altibajos que van a depender de muchas condiciones diferentes. Entonces no es tan conveniente para usarla como una vela estándar, simplemente porque, claro, o sea, cada una de estas explosiones de supernova de estrella masiva va a pasar por un rango muy grande de masas, o sea, desde 10 masas solares, 20 masas solares, cualquiera de esas puede tener una explosión de supernova masiva, tipo 2. Pero la supernova tipo 1A siempre ocurre igual porque ocurre siempre al mismo límite de masa de Chandrasekhar. Entonces, esta curva va a ser siempre la misma, siempre va a ser igual, siempre, siempre, siempre. Mientras que la de supernova masiva no va a ser tan fácil. Y este decaimiento es de luminosidad en luminosidades solares comparado con los días. O sea que ya en un año yo ya casi ni veo la supernova. ¿Sí? Si yo considero, por ejemplo, que una galaxia tiene, no sé, cientos de millones de estrellas, o de 100 a 1000 millones de estrellas, entonces yo voy a darme cuenta que estas supernovas pueden ser más luminosas que la misma galaxia, porque estamos hablando de 10 a la 8, 10 a la 9 veces la luminosidad del Sol tiene una galaxia, y una sola estrella explotando puede tener más luminosidad que la misma galaxia. Es lo que vamos a ver a continuación. Aquí vemos galaxias distantes, normalitas, y aquí abajo tenemos unas explosiones de supernovas detectadas en estas galaxias. Fíjense que en esta en particular, por ejemplo, la de la mitad, la supernova es más luminosa, más brillante que la misma galaxia. Y entonces son tan brillantes que, como brillan hasta 10 o 100 veces más que su propia galaxia, entonces las puedo ver a través de distancias enormes. Entonces puedo mapear el universo hasta las galaxias más lejanas que yo pueda detectar. ¿Sí? Y entonces este método sí me va a permitir explorar el universo con una gran precisión, con unos errores muy bajitos, de hecho, a unas distancias muy, muy grandes. Como nos podemos dar cuenta, esta es una galaxia muy lejana, y aquí tenemos una explosión de supernova. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, vemos un grupo de galaxias, varias galaxias, estas seguramente más lejanas, esta más cercana, y aquí vemos una explosión de supernova tipo 1A, donde la galaxia original ni siquiera la estamos viendo. O sea, es tan brillante la supernova, tan luminosa la supernova, que ni siquiera veo la galaxia donde estaba esa estrella originalmente. Y es hasta más brillante que esta otra galaxia que está mucho más cerca, y que las otras galaxias que están seguramente en esta región.
Bueno, esta imagen me gusta mucho porque es una imagen de una lente gravitacional que ha lensado una supernova que está muy por detrás. ¿Qué situación tenemos? Tenemos un cúmulo de galaxias que está a 5.000 millones de años luz de distancia. Entonces tenemos una galaxia elíptica bien masiva a 5.000 años luz de distancia. Y tenemos otra galaxia muchísimo más lejana, 9.000 millones de años luz de distancia. Y aquí atrás hubo una explosión de supernova. ¡Pah! Una dispira. ¡Pah! Explotó. Y entonces esa luz viaja y es lensada, es decir, es concentrada por esa galaxia que está en el intermedio entre nosotros y la más lejana. Y entonces se generan estos punticos que son la misma imagen de la supernova, pero multiplicada gracias a la simetría de la masa de la galaxia que está en el intermedio, y forma estos 4 punticos que forman lo que se llama, es un patrón que se llama una cruz de Einstein, ¿sí? Es porque la luz, como si fuera un lente, se dobla por arriba, se dobla por abajo, se dobla por la izquierda, se dobla por la derecha. ¿Por qué no se dobla como un lente por todos lados perfectamente? Pues porque las lentes gravitacionales por estas galaxias no son esferas perfectas, sino que tienen cierta distribución interna elíptica. Entonces por esa razón no se ve como si fuera todo un cono así, un círculo de luz, no se ve completo, sino se ve solo 4 puntos. ¿Listo? Porque está ocurriendo alrededor de una galaxia puntual. Entonces ya con una supernova, con esta supernova podemos detectar la distancia a la galaxia que está por allá detrás. La galaxia la vemos bien distorsionada por aquí en azul, la que está por allá atrás, y estamos viendo una distancia de 9.000 millones de años luz, que ya estamos acercándonos al límite donde estamos encontrando galaxias, porque ya no encontramos más galaxias más allá de 12.000 y pico millones de años luz. Yo ya no encuentro más galaxias, ya de ahí para allá no encuentro nada. ¿Por qué no encuentro nada? Pues porque estamos llegando al inicio del universo, pero no estoy encontrando nada más. Pero entonces ya me doy cuenta que con las galaxias, con las supernovas, puedo encontrar distancias a las galaxias más lejanas, o sea, las que primero se formaron recién hecho el Big Bang. Bueno, ¿y de qué me sirve el lente gravitacional? Pues para amplificar esta luz, porque si no estuviera el lente tal vez no habría detectado esa supernova. Bueno, en este caso tal vez sí, pero pues me puede ayudar a amplificar esa supernova. Entonces ya para resumir, lo que tenemos es una escala de distancias donde cada método me ayuda, ante todo del paralaje en adelante, me ayuda a calibrar lo que yo estoy midiendo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dentro del sistema solar, yo puedo detectar las distancias a distancias a objetos por medio de radar, ¿sí? Pero también por medio de radar puedo calibrar mi propio movimiento, el propio movimiento de la Tierra alrededor del Sol, con el cual puedo medir el paralaje de las estrellas más cercanas, que están obviamente más allá de un año luz, ¿cierto? Por mi método de paralaje, las estrellas más cercanas. Y si encuentro un cúmulo cercano como el de las Híades, entonces puedo utilizar el método de paralaje para calibrar la comparación de las Híades con otros cúmulos que pueden estar dentro de nuestra galaxia, o de pronto en vecinas de nuestra galaxia. ¿Listo? Como por ejemplo nuestras galaxias enanas satélites. Y adicionalmente, entonces con este método del ajuste de la secuencia principal, puedo entonces ajustar el método de las cefeidas, ¿sí? Porque las cefeidas las voy a encontrar entonces en las galaxias vecinas, en las galaxias enanas que nos quedan cerca, satélites, voy a encontrar ahí cefeidas, y entonces esas cefeidas también las voy a encontrar en galaxias más cercanas. Entonces aquí estamos hablando de 1.000 años luz, de 1.000.000 de años luz, cefeidas para varios millones de años luz. Ya para cientos de millones de años luz tendría yo que utilizar la relación de Tully-Fisher, y entonces voy a calibrar galaxias cuya relación de Tully-Fisher yo pueda medir, pero también que de pronto tengan cefeidas. Y adicionalmente, más allá de más de 1.000 millones de años, entonces ya voy a utilizar la supernova tipo 1A, las de enanas blancas, que me permiten explorar hasta las galaxias más distantes. ¿Listo? Y esto nos ayuda entonces a entender cómo medimos el universo. Estos no son los únicos métodos que hay para determinar distancias, hay muchos más, hay como docenas de métodos fácilmente, pero estos son los más representativos. ¿Listo? Y por ahí, así dejamos por ahí.